Llegué a la Iglesia Universal por una invitación. Yo no conocía el trabajo de la iglesia. Fue un momento en el que pasaba por un problema muy grande y vine. No tenía profesión, tenía 2 hijos en edad adolescente. Vivía de favor, no tenía cómo pagar las cuentas, no tenía cómo. Estaba desempleada y me sentía completamente perdida. No sabía qué iba a hacer con mi vida. El tiempo fue pasando, ya logré pagar las cuentas y seguí trabajando. La vida fue tomando un rumbo mejor, permaneciendo en la iglesia, escuchando todo, participando en las reuniones, oía hablar del bautismo. Hay que bautizarse en las aguas, hay que bautizarse en las aguas. Ahí tomé la decisión, me voy a bautizar en las aguas. Me bauticé en las aguas. Todo continuó, pero mi enfoque real eran los logros materiales. Cuando participaba en las reuniones, sobre todo en las que hablaban de logros materiales, yo clamaba, hacía votos, oraba, ayunaba, porque creía que todo se centraba en lo material. Era muy interesante porque, por ejemplo, cuando iba a cambiar de auto, solo tenía que llamar al concesionario. Era algo así para mí. Nunca había experimentado una situación de ese tipo. Llamaba al concesionario y ya pedía que me reservaran el auto. Era algo, vaya, una alegría, era fascinante. Y luego de eso, fui a la universidad, que era un logro que también quería. Era lo mismo. Yo lograba cosas, aquello era una alegría. Quería conquistar aquello, vibraba, lo pedía. Cuando llegó el examen de la orden, que era muy difícil de aprobar, hice un propósito. Yo, de hecho, ponía en práctica lo que aprendía, solo una parte, ¿no? En realidad, no todo, porque no solo se enseñaba la parte material. Era yo quien simplemente despreciaba la parte espiritual. Para mí no tenía la menor importancia. Cuando oía hablar del Espíritu Santo pensaba, no necesito al Espíritu Santo, porque creía que quien buscaba al Espíritu Santo era para hacer la obra, y yo no quería hacer la obra, así que eso era para el pastor, para el obispo, para el obrero, no para mí. Yo quería logros materiales y pensaba, vaya, Dios está conmigo, porque si lo estoy haciendo y estoy logrando cosas, entonces, pero en el fondo tenía rencor, deseaba el mal a las personas, todo eso vivía dentro de mí. Es decir, yo me había bautizado, pero no había pasado nada porque yo seguía cargando con todo aquello. Yo a cualquier persona que me hiciera algo le decía, ya verá lo que le va a pasar. Yo deseaba que esa persona, esto me lo vas a pagar. Me miraba y yo sonriente, pero en el fondo solo yo sabía lo que realmente tenía dentro de mí. Una amargura tan grande, una tristeza, una inseguridad, un miedo al mañana, a lo que fuera a pasar. Tenía así, guardaba una tristeza muy grande, ¿cómo lo puedo decir? Una decepción con la vida. Hubo un momento en que yo hice una petición a Dios, hice un propósito y esperaba una respuesta como las otras veces, y esa respuesta no llegó. Y empecé a cuestionarme, pero cómo es posible? Si todas las veces que había hecho peticiones, Dios me había respondido, y me quedé con un gran resentimiento hacia Dios. ¿Cómo? Yo lo hice y usted no, ¿qué estoy haciendo? No entendía. Y le preguntaba al obrero, le preguntaba al pastor, preguntaba, pero yo no lograba entender, nadie lograba explicarme. Un día, participando en la reunión, una vez más el pastor habló al respecto y, y explicó el bautismo de sepultura, de hecho, de verdad, de aquellas cosas que yo hacía que eran contrarias a la voluntad de Dios. Empecé a entender y a darme cuenta de que entonces mi bautismo no había valido de nada, porque no tuve arrepentimiento alguno. Simplemente entré en el agua y salí. Eso fue lo que hice. Y ahí tomé la decisión, arrepintiéndome de todo lo que hacía, de ese deseo que tenía, de desear la muerte de las personas, de desear venganza de aquel resentimiento, de todo lo malo que guardaba dentro de mí.
que yo alimentaba eso, que eso no yo no podía seguir así, tenía que perdonar. Aquel momento fue, sin duda, el momento exacto en que todo cambió. Vaya, qué curioso. Fue muy fuerte. Fue algo así como si se me hubieran caído las vendas de los ojos. Fue algo así, especial. Y en todos los años que pasé, nunca había tenido así entendido, cobrado conciencia, de hecho, de verdad, de lo que era, de hecho, lo que pasó. Allí, en ese momento, comprendí que necesitaba buscar al Espíritu Santo, que necesitaba cambiar, necesitaba tomar una decisión en mi vida, y lo hice. Tomé esa decisión, me bauticé, de hecho, de verdad, con el bautismo de arrepentimiento, dejando de practicar todo aquello que sabía que era contrario a la voluntad de Dios. Y hubo un propósito en el momento en que el pastor hizo el casamiento con Dios. Fue muy especial, fue algo así, muy fuerte. Me preparé en ese momento, en esa semana, el pastor dijo: hazlo, toma una alianza. Yo preparé esa alianza. Me preparé, oré, ayuné y fui, ya que era un domingo. Y allí el pastor incluso hizo como si fuera un altar para aquel casamiento. Y yo subí a aquel casamiento decidida, de hecho, de verdad. Y allí recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Fue algo así, que nunca había experimentado en mi vida, que nunca se comparó con ningún logro, nada, nada, nada. Ni siquiera con el nacimiento de mis hijos, nada, absolutamente nada se compara con lo que sucedió. Fue algo tan increíblemente fuerte, tan precioso, una plenitud tan grande, tan inmensa dentro de mí. Nunca antes había sentido algo así. Todo aquello que cargaba, mis inseguridades, mis miedos, las cosas que sentía respecto a las personas, el rechazo, todo eso se acabó. Allí me sentí completa, me sentí feliz, me sentí amparada. Allí, de hecho, de verdad, tuve un casamiento con el marido que siempre soñé, algo especial. Alguien que realmente me abrazó y que me proporcionó todo aquello que siempre soñé, que me amaba, que nunca me dejó. Y de ahí en adelante, nunca más me quedé sola. Fue algo así especial. Me hubiera gustado entender esto antes no me lo imaginaba. ¿Cuánto tiempo estuve perdiendo, corriendo tras lo material? ¿Cuánto tiempo pasé buscando en cosas sin importancia? ¿Cuánto tiempo yo, aunque ganaba dinero, es tanto aquello que uno imagina, éxito, todo eso, nada de eso, nada de eso, me llenó, me satisfizo, como cuando recibí el Espíritu Santo. Mi vida es completamente diferente, ya no guardo rencor, ya no guardo más. El pasado fue olvidado, quedó atrás, es solo para recordar, para hablar de ello, pero hoy soy una persona tan feliz, tan completa. Soy otra profesional. Hoy entro a una audiencia segura porque sé que Dios va delante de mí. Consulto a Dios, le oro a Dios, hablo con Dios y Dios realmente encaja las cosas de forma perfecta, como solo Él sabe hacerlo. Hoy entiendo eso, que es, como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Así que te digo, busca en primer lugar el reino, busca el Espíritu Santo y tu vida será totalmente transformada, como fue la mía.